Buenos días. Una vez más nos encontramos en el último encuentro del núcleo 3. En este encuentro van a ver que es un poquito largo. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Van a ver que hay muchas cosas que se repiten. Y bueno, vamos a tratar de agilizarlo un poco porque tengo confianza, tengo un alto grado de confianza de que ustedes van a poder comprender los conceptos más importantes y lo que nos falte lo resolveremos en el vivo del viernes, que lo vamos a volver a hacer. Ya vamos a ver en qué franja horaria queda mejor. Otra cosa que les quería comentar es que la idea siempre fue de que este material, la videoclase, esté subida el viernes. A veces nos pasa a quienes somos responsables de hacer la videoclase que también estamos desbordados de actividades, se retrasa un poquito la entrega. Incluso subimos la parte de la ejercitación un poco después. Pero bueno, estamos todos tratando de organizarnos y estamos todos juntos en esto. Bien, en este encuentro la idea es que puedan integrar todos los conocimientos que estamos viendo para pasar a la fase de lo que son los estudios epidemiológicos. ¿Qué es lo importante de este núcleo en donde hablamos de desconfiar? Lo que tiene que ver con una postura crítica realmente. En que prácticamente todo el conocimiento científico y el conocimiento que nos rodea se basa en determinada información que ha sido obtenida a partir de experiencias y estudios previos. Pero muchas veces hay que tener presente que se pueden haber producido algún tipo de errores. El error que está siempre en todo conocimiento y en nuestra vida misma tiene que ver con el azar, con la aleatoriedad de cómo se producen los sucesos. Una parte de la realidad tiene que ver con el azar. Vamos a ver cómo lo podemos minimizar. Pero por otro lado hay un tipo de errores que le vamos a llamar los errores sistemáticos o sesgos, que eso sí son responsabilidad del investigador. Lo que vamos a desarrollar durante esta clase, retomando los conceptos de validez y confiabilidad, es cómo el error por azar disminuye a medida que es más grande la muestra. Y mientras más grande es el error, menor es la confiabilidad. Vamos a usar como sinónimo la palabra precisión. ¿Qué es el error aleatorio? Esto lo vamos a repetir varias veces. El error aleatorio tiene que ver con el hecho de que nosotros trabajamos con muestras, ¿sí? Y que este error, la magnitud de este error, la vamos a poder cuantificar mediante el cálculo del intervalo de confianza y la seguridad o el temor a equivocarnos, que esto es cuantificable, que podemos llegar a ser. Ya adelantamos que tiene que ver con el tamaño de la muestra que voy estudiando. Y el error sistemático tiene que ver con una falencia, con un problema que tuvimos durante el diseño o implementación del estudio. Tuvimos o tuvieron los autores, ¿no? Y a esto se le denomina sesgo. Como dijimos, la precisión tiene que ver con el grado, precisión o confiabilidad, ¿recuerdan? Con el grado de ausencia o con la presencia de error aleatorio. Mientras mayor precisión tenga nuestro estudio, y que esto, como dijimos, tiene que ver con las características de la muestra, el nivel de confianza, su intervalo será menor. ¿Y qué tiene que ver la validez? ¿Recuerdan cuando vimos en el núcleo pasado cómo veíamos la calidad de una prueba diagnóstica? Pues la validez tiene que ver con la ausencia de sesgos, la ausencia de errores. Validez, sesgo. Estas son las diferencias conceptuales entre lo que es el sesgo o error sistemático. Sistemático quiere decir que se va a producir de manera permanente durante toda el estudio del cual nosotros estamos tomando información. Y el error aleatorio tiene que ver
con, como dijimos, las variabilidades de la realidad. Vamos a ver distintos tipos de sesgo. Ver esto en detalle es bastante complicado. Esto está extraído de un libro de epidemiología intermedia de un autor SCLO, que es muy interesante, pero es un poco complejo. La idea es que ustedes se introduzcan, en lo más importante, que son los sesgos de selección, los sesgos de información, sesgos de seguimiento y sesgos de publicación. El sesgo de selección tiene que ver con la manera en que se seleccionaron las poblaciones, tanto la del control, que es la que tiene la enfermedad, como la población que sí presenta el proceso. Este es un ejemplo muy interesante y muy gráfico. Por ejemplo, nosotros queremos medir la gravedad o la presencia de complicaciones en pacientes diabéticos en relación a la adherencia al tratamiento, ¿sí? Si hay realmente una relación, pensamos que sí, y la queremos cuantificar, queremos cuántas veces más tienen complicaciones o no tienen complicaciones los diabéticos, son todos diabéticos en relación a la adherencia que prueban, que demuestran. Decidimos tomar los diabéticos con complicaciones, por ejemplo, cetoacidosis, problemas vasculares, renales, retinales, de la población de diabéticos internados en el hospital. En el hospital se internan todos los diabéticos con complicaciones, ¿no? ¿Y con qué lo vamos a comparar? Y no sé, pensemos dónde podemos encontrar diabéticos que no tengan complicaciones. Uno de nuestros compañeros trabaja en el CAPS Las Flores, que nos permite tener acceso a las historias clínicas. Hacemos las comparaciones, como vemos en esa tablita, y obtenemos que el riesgo, el OR, la razón, el cruce de... La razón de productos cruzados nos da 5,6, y nosotros decidimos publicar este resultado. Pero alguno se da cuenta y dice, ojo, porque en el CAPS Las Flores es un CAPS que funciona muy bien con la población diabética y tiene un montón de talleres preventivos a donde van muchos diabéticos. Entonces, la población de diabéticos controles no fue la misma que aquellos que se internan en el hospital porque andan mal, sino que esto es un grupo de diabéticos que se preocupa, que se esmera en poder llevar mejor su enfermedad, van a los controles, hacen actividad física, aprenden nuevas maneras de alimentarse. O sea, es un grupo de diabéticos que tiene seguramente una mayor adherencia al tratamiento. Por esa razón, este OR probablemente sobreestimó estas diferencias debido a que estamos trabajando con un grupo que no es parecido, estamos trabajando con un grupo de diabéticos que tienen distintas adherencias al tratamiento según su comportamiento, ¿sí? Fíjense, una manera de darse cuenta de esto y de anticiparse es la proporción de diabéticos, ¿sí? De pacientes diabéticos que no adhieren al tratamiento en relación a la proporción de pacientes diabéticos que sí adhieren, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos, esto acá se cumple un sesgo de selección. Es el mismo ejemplo que habíamos puesto en la clase anterior entre los pacientes que habían tenido siniestros graves con aquellos que consumían alcohol por haberlos elegido en el servicio de patología. Este sesgo que tiene que ver con el sesgo de información, ¿sí? O de cómo se clasifican los individuos en función del parámetro, cómo los clasificamos en sanos o enfermos, tiene que ver con el desempeño que tiene el entrevistador, las enfermedades que estamos entrevistando por parte del entrevistado. Se producen distintos sesgos. El sesgo por instrumentos de medición, muy importante tener prevista la detección de este sesgo. ¿Cómo se evita la presencia de sesgos de información?
Si alguna vez hacen un estudio, fundamental hacer un estudio piloto, en el cual nosotros vamos a detectar si hay algún error con los instrumentos de medición o con los entrevistadores. Quizás le falta capacitación, quizás es una enfermedad que hay que preguntar de una manera distinta. Los elementos tienen que estar siempre calibrados, ¿sí? Y permanentemente durante la realización de un estudio se deben hacer controles de calidad. Con respecto a los sesgos de seguimiento, tiene que ver con los estudios que llevan un tiempo de seguimiento, ¿sí? Hay un seguimiento del individuo. Van a ver que esto se ve en los estudios experimentales y en los estudios de cohorte. Los individuos que tienden a abandonar el estudio, muy probablemente puedan inducir un sesgo. Cuando tenemos un sesgo, la investigación pierde validez. Y muy interesante los sesgos de publicación. Primero, desgraciadamente la mayoría de los estudios se publican en inglés y es muy probable que tengan mayor posibilidad de ser publicados estudios sajones o europeos que estudios de otros orígenes. Y en general siempre se tiende a publicar estudios que demuestran la hipótesis, estudios en los cuales hay asociación estadística. Aquellos estudios en los que no se vio lo que se esperaba, no se publican. Bien, entonces, vamos a hablar también de lo que es una variable confusora, que se define como una variable que nosotros queríamos ver si tenía de acuerdo, si tenía relación o no con el desenlace. Por ejemplo, este es un excelente ejemplo. La variable confusora por excelencia es la edad. Nosotros queremos saber la relación entre el cáncer, ¿sí?, y la mortalidad, la cantidad, la magnitud de la mortalidad. Pero ojo, hay una variable que es la edad, la cual se relaciona con el cáncer. Ustedes saben que a mayor edad es más frecuente la probabilidad de desarrollar un cáncer, y también con la mortalidad. La mortalidad ocurre con más frecuencia, por otras razones, en personas más mayores. Bien, esto era importante, la posibilidad de que exista confusión. ¿Cómo preveemos la posibilidad de que exista confusión? Tenemos que tener un amplio conocimiento sobre el tema. Tenemos que ser expertos. Tenemos que haber pasado por una revisión bibliográfica lo más exhaustiva posible, lo cual nos permita estar al tanto de cómo es la fisiología o la fisiopatología del proceso, sus mecanismos de producción, cuáles son sus complicaciones, y todo esto lo vemos en base, sobre todo, a la información y al conocimiento que se ha producido hasta ahora. Vamos a hablar ahora de dos conceptos fundamentales. ¿Qué es la población? ¿Qué es la muestra? ¿Y cómo se relaciona esto con los parámetros y las estimaciones? Población tiene que ver con todo el universo a donde nosotros quisiéramos llegar. Un estudio, uno de los pocos estudios que realmente son poblacionales, son los censos. Y la muestra es a lo que nosotros podemos acceder en realidad. La idea es que sea una muestra que provenga de esa población. Y ahora nos vamos a encontrar con distintos problemas, si es una muestra representativa y si es una muestra probabilística. Entonces, ¿en qué consiste la inferencia, la epidemiología inferencial? En que nosotros, a partir de los datos de una muestra, podemos inferir, podemos generalizar los resultados al resto de la población. Y la unidad de análisis van a ser, en este caso, en este ejemplo, los individuos, ¿sí? Ejemplo, si de una población de escuelas nosotros quisiéramos observar las características, la unidad de análisis no van a ser los alumnos y los docentes,
y las docentes y las alumnas, sino las escuelas. Todo depende de lo que nosotros querramos estudiar. Por ejemplo, otra posibilidad, nosotros queremos estudiar la calidad de una prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro si la unidad de análisis van a ser los individuos o las pruebas, ya que es probable que haya individuos que se han hecho varias pruebas, lo cual esto es sucede con frecuencia. Entonces, pueden ser las dos cosas, pueden ser las distintas unidades de análisis según lo que nosotros querramos medir, pero hay que estar muy atento a estos temas. Y bueno, aquí seguimos mucho con lo que estamos hablando. La muestra, ¿es representativa o no es representativa? ¿Con qué tiene que ver la calidad de esta muestra en cuanto a la representatividad sobre la población? Del método de selección y del tamaño. ¿Y cuál es la importancia de esto? Depende lo que nosotros querramos hacer con nuestras estimaciones. Si queremos inferir sobre la población y estar seguros que en nuestra muestra lo que ocurre es extensible a el resto de la población, necesitamos una prueba probabilística. Si nosotros con esta muestra queremos conocer cómo se comporta de distinta variable, un factor de riesgo, una característica, los resultados de una intervención de esta muestra, que de alguna manera extrajimos de esta población, podemos trabajar con una muestra no probabilística. Todo depende de lo que queremos hacer con nuestros estudios. Lo más difícil es encontrar la población de control, la muestra de la población de control que vamos a utilizar en un estudio de casos y controles. El ejemplo típico es cuando elegimos los controles de muestras hospitalarias. Es el ejemplo del alcohol y la siniestralidad que vimos en la clase anterior. Vamos a los métodos de muestreo. Hay dos grandes tipos, dos grandes maneras de muestrear. El muestreo probabilístico aleatorio y el no probabilístico. ¿Qué quiere decir probabilístico? Que todos los sujetos de la población que queremos muestrear tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Y qué hace falta para que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos? Que sea hecho al azar. Estos son los tipos de muestreo, las estrategias más utilizadas. Y el no probabilístico es el muestreo que se hace y que no se hace al azar. Y hay razones en las cuales no se hace. Aquí les mostramos los distintos tipos de muestreo. Un muestreo simple aleatorio es bastante sencillo, es el muestreo por bolillero. Pero acá, o por ejemplo viendo todos los números de los individuos, atención que acá lo que necesitamos es tener a toda la población. En base a toda la población, nosotros podemos elegir a quienes vamos a testear. Elegir nuestra muestra, ¿no? Y después tenemos otro tipo de muestreo probabilístico, que es el muestreo sistemático. Este muestreo sistemático es muy útil cuando en realidad nosotros no tenemos acceso a la lista o a las características numéricas, por ejemplo, de toda la población. Entonces vamos eligiendo un individuo, en este ejemplo, cada 4. El muestreo este es el muestreo aleatorio estratificado. Esto es cuando queremos trabajar con muestras grandes, que provienen de poblaciones enormes, ¿sí? Entonces, dentro de toda la población, según lo que nosotros ya tenemos información, porque generalmente uno dispone de ciertos datos. El censo, por ejemplo, nos dice en nuestro territorio cómo se distribuye la población por grupo etario. Entonces, como dijimos aquí, calculamos las proporciones y en nuestra muestra, que queremos tener, por ejemplo, una proporción tal de individuos mayores, adultos, jóvenes y niños,
Según esta proporción, le hacemos una primera estratificación según edad. Y supongan que luego queremos saber cómo en nuestra muestra nos interesa la variable socioeconómica. Pues bien, nosotros ya sabemos del censo y de la encuesta permanente de hogares la proporción de personas, por ejemplo, que según distintos grados de ocupación, ¿sí? Entre niños, entre personas de mediana edad y entre adultos mayores. Perfecto, entonces a cada uno de estos estratos los volvemos. Perdón, me equivoqué en el concepto, me equivoqué. Esto que dije va más adelante. Luego, de cada estrato, elegimos los individuos al azar. Atención, que aquí me confundí, fíjense bien. No trato de no editar el video porque no lo sé hacer y me lleva mucho tiempo. Bien, aquí lo que vamos a ver es lo que es el muestreo por conglomerados, ¿sí? Entonces, se selecciona un conglomerado que ya está hecho de manera preexistente, que se llaman conglomerados naturales, ¿sí? Tienen que ver con que sean conglomerados territoriales. Por ejemplo, queremos hacer un trabajo sobre toda la población de Mar del Plata. Necesitamos asegurarnos, porque queremos hacer una inferencia, por ejemplo, a toda Mar del Plata. Nosotros queremos saber cuál es la real prevalencia, porque este dato no está, de hipertensión en Mar del Plata. Entonces, nosotros sabemos que la población está dividida en radios censales. Esto es un dato que ya se sabe del INDEC. Conseguimos cómo se estructuran estos radios censales y elegimos una serie de radios censales al azar. No elegimos 2 radios censales, elegimos 10, 20 radios censales, la mayor cantidad que podamos según la cantidad de radios censales que tenga Mar del Plata. Y dentro de ese radio censal elegimos una muestra al azar de determinada cantidad de manzanas, ¿sí? Decimos, en este radio censal, ¿sí? El radio censal A4 consta de 80 manzanas, pues bien, voy a elegir al azar 30 manzanas. Y luego de esas manzanas, que no las puedo entrevistar a la totalidad de las manzanas, elijo al azar distintas viviendas. En este ejemplo es trietápico. Se usa para poblaciones muy grandes, facilita la investigación y economiza recursos. Y finalmente, aquí tenemos un muestreo aleatorio complejo, que es una mezcla de todo, se produce en distintas etapas, requiere especialistas, ¿sí? Muy difícilmente lo podamos hacer nosotros solos, y es el ejemplo de cómo se hizo la encuesta de factores de riesgo. Vamos a los métodos no probabilísticos. El método no probabilístico trata de ser lo más representativo de la población en general, pero no garantizan la representatividad, ¿sí? Entonces, los sujetos de la investigación no son seleccionados en función de su probabilidad o al azar, sino en función de que sea accesible o al criterio del investigador. ¿Y por qué se hace esto? Hay causas para todo, no es por desconocimiento. Esto se hace, podría ser en estudios cualitativos, cuando queremos conocer cierto rasgo determinado, por ejemplo, percepciones, características de historia de vida, ¿sí? O cuando queremos, en la primera etapa de un estudio, podemos hacerlo para un caso piloto. Cuando no podemos aleatorizar, por lo que sea, decimos simplemente no puedo aleatorizar, ya que tenemos que entender que el hecho de que en determinadas ocasiones, que son la mayoría, nosotros no estamos en condiciones de aleatorizar como se debe, se hace lo que se puede, si no, no podríamos nunca hacer nada. Solo que esto lo tenemos que tener claro y ser transparentes a la hora de transmitir nuestros resultados. Seguimos con las características de los métodos no probabilísticos.
en donde, bueno, siempre hay restricciones de presupuesto, tiempo y recurso humano, ¿sí? Acá la expresión más feliz no es mano de obra, ¿sí? Y cuando en nuestro estudio, nuestro principal objetivo no es hacer generalizaciones, sino conocer de qué se trata la característica. Bien, entonces, como dijimos, cuando vamos a definir la muestra que vamos a usar, esto se hace en el apartado de materiales y métodos, probablemente a muchos de ustedes no les interese en el futuro hacer estudios, créanme que sí los van a tener que hacer en la residencia y esto les va a enseñar mucho, pero supongamos que no, al momento de leer un artículo científico, y esto sí lo van a hacer, tengan siempre presente cómo se eligió la muestra. En la mayoría de los artículos, aquellos serios, lo marcan claramente y esto se plantea en la discusión porque son limitaciones propias del estudio, no es que no se pueda. Pero hay otros en los que ustedes van a ver que sospechosamente no se entiende cómo pusieron la muestra. Entonces, atento a esto porque este estudio podría llegar a representar una limitación. Entonces, lo que dijimos, lo importante de una muestra es tener el método por el cual se elige, el tamaño y para qué vamos a utilizar los resultados. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los muestreos no probabilísticos. Creo que aquí está desarrollado de una manera bastante clara, ¿sí? Lo que es el muestreo por cuotas. Como les dijimos, trata de ser lo más representativo posible, pero si nosotros queremos hacer un estudio de accesibilidad, la mayoría de los casos el recurso es limitado, el trabajo, la gente que hace el trabajo es pequeña, ¿sí? Y además el estudio tiene que salir rápido, no podemos estar un año tratando de entrevistar a todas las mujeres de Mar del Plata para ver cómo es su accesibilidad, ¿sí? Lo que es el muestreo por conveniencia, acá tenemos un buen ejemplo. A veces no tengo tiempo de entrevistar de manera aleatoria a todos los individuos. Entonces, entrego el instrumento o administro la llamada telefónica o lo hago según encuestas por internet y uso los resultados de las personas que me responden. Ahora, una persona que responde una encuesta o que llena un cuestionario no tiene las mismas características que aquella persona que no le importa, que no tiene ganas, que no tiene tiempo. Imagínense cuando queremos estudiar situaciones de autocuidado. Es muy probable que aquellas personas que te llenan una encuesta, que te responden, no tengan las mismas características intrínsecas que una persona que no lo hace. ¿No se puede hacer acaso este estudio? Sí, claro, se puede hacer, lo debemos hacer porque nos permite generar conocimiento, pero tenemos que tenerlo claro, explicitarlo de manera transparente y con claridad, que todo el mundo lo pueda entender. El investigador no debe ser críptico en cuanto expresa lo que quiere hacer. Cualquier persona, todas las que lo lean, deben entenderlo. Y siempre, como les dije, plantearlo en el apartado de la discusión como una posible limitación. Muestreo por bola de nieve se usa mucho para lo que son estudios cualitativos, donde en realidad un estudio cualitativo, el objetivo o el propósito no es extrapolar a la población total, al universo, es poder conocer qué es lo que piensa un grupo de personas. Volvemos al tema del tamaño muestral. Es muy importante tener en claro que a mayor tamaño de la muestra, más consistentes y precisos van a ser los resultados. Y bueno, ¿y de qué depende el tamaño de la muestra que tomemos? ¿De qué depende cómo lo tenemos? Básicamente de recursos, presupuestos, de cómo son las características de la población que queremos estudiar, de cuál es la variable. ¿Cuál es la variable? Percepción de salud, problemas
del acceso a la salud, sentimiento de conformidad o disconformidad con la atención que recibe. Entonces, de aquí, del concepto de universo y muestra, vamos a pasar a un concepto fundamental para tener en claro qué es lo que se hace cuando se hace un análisis estadístico inferencial. El parámetro es la característica que nosotros querríamos estudiar de toda la población. Y el estimador, la estimación, lo que está estimado, depende de la muestra, surge de la muestra. El investigador lo que hace, lo que calcula, son estimaciones en relación a un parámetro. Entonces, la población es descrita mediante su parámetro. Es muy difícil calcular o conocer estos parámetros, pero nosotros podemos aproximarnos de la mejor manera posible mediante estimaciones. ¿Qué es el error muestral? Conceptualmente y en definitiva es cuánto se aleja nuestra estimación de la población. ¿Y con qué tienen que ver los errores no muestrales? Los errores aleatorios, los errores no muestrales, los errores no aleatorios, ¿sí? Son muchos contenidos y van a ver cómo uno se confunde. ¿Con qué tienen que ver los errores que no se deben al azar? Con el diseño, lo cual implica que hay un sesgo. Cuando hay un sesgo, se afecta la validez, lo que quiere medir. Y un sesgo, por más que agranden la muestra, si está sesgada la selección o la clasificación de estos individuos, por más que la agranden, más se agranda el sesgo. Y si ustedes no lo tenían presente al momento de diseñar o mientras se efectuaba la investigación, es muy difícil de controlar o detectar. Es por eso la importancia de preverlos, es por eso la importancia de haber tenido un conocimiento, una inmersión bibliográfica, de estar al tanto del arte del tema a este momento. Tema terminado. Población, muestra, parámetro, estimador. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de lo que es el análisis inferencial. Y aunque ustedes no lo crean, ya desde el año 1800 se había observado este investigador, un filósofo que le importaba la lógica y la importancia de un pensamiento lógico para conocer la realidad, que los eventos, prácticamente la gran mayoría de los eventos, se distribuyen de una manera regular. A partir de ahora, recuerden, cuando decimos normal, no decimos que algo sea bueno, que algo esté mal, no hay un juicio valorativo. Normal tiene que ver con algo regular. Anormal, atípico, tiene que ver con algo difícil de encasillar en una determinada distribución. Y todos los investigadores, aquellos investigadores que trataban de entender lo mejor posible la realidad, entendieron que muchísimos fenómenos de la naturaleza, si se repiten, si tienen el suficiente número de datos, tienden a lo normal. Entonces, aquí que es importante entender que la epidemiología analítica se nutre, se apoya, tiene como herramienta el análisis estadístico inferencial. Hasta ahora, y sobre todo lo que hemos venido viendo en el núcleo 2 y el núcleo 3, son los instrumentos, las herramientas para poder hacer epidemiología descriptiva. La principal herramienta de la epidemiología analítica es el análisis inferencial. ¿Y para qué sirve la epidemiología analítica? Pues bien, nos va a permitir establecer
hipótesis de causalidad, que ya lo vamos a ver en el núcleo de que viene, según distintos estudios y diseños epidemiológicos. Asociación entre eventos, identificar grupos de riesgo, identificar tendencias, los cuales son insumos básicos para que los decisores y quienes planifican e implementan políticas sanitarias puedan administrar y planificar distintas estrategias y evaluar su impacto. Entonces, el análisis inferencial, inferencia, tiene que ver con un método deductivo. A partir de una muestra de datos, yo hago una deducción hacia la población, ¿sí? A partir de una muestra, hago una deducción hacia la población. Esto tiene que ver con todo lo que venimos hablando. La validez de las pruebas diagnósticas, pruebas de estimación puntual, por ejemplo, cálculo un promedio. Intervalos de confianza, lo vamos a ver, pruebas de hipótesis, la vamos a ver, y el análisis multivariado y el análisis de serie de tiempo, que incorpora muchos elementos de la realidad para poder hacer un cálculo. Todo eso no lo vamos a ver, excede por lejos los objetivos de esta materia. La epidemiología analítica, la estadística inferencial, no es una ciencia exacta, pero produce, genera la mejor aproximación a la realidad. Repetimos, ¿qué quiere decir que las observaciones sean independientes? Que el hecho de que en esta unidad de análisis se produzca este resultado no tiene que ver con lo que se produzca en este. Un ejemplo de observaciones no independientes son aquellas observaciones que se hacen, por ejemplo, típicamente para ver cómo es la atención por localidades, y no es independiente. La complejidad de atención que existe, por ejemplo, en Balcarce, no es independiente de la que existe en Mar del Plata, ya que los casos más graves de Balcarce se derivan a Mar del Plata. Entonces, lo que ocurra aquí no es independiente de lo que ocurra acá. El tipo de muestreo y que sea lo suficientemente grande. Volvemos a repetir. Y ahora vamos a entrar en algo que les puede resultar complicado. Es fundamental tener en claro que necesitamos que los datos de nuestra muestra se distribuyan de manera normal o se acerquen a la normalidad. Aquí no vamos a hablar de números exactos. ¿Recuerdan cómo nos damos cuenta si una variable se distribuía de manera normal? Piensen rápido. Es bastante sencillo. ¿Cómo se comporta la media y la mediana? ¿Cuál es mayor o menor y si estas coinciden? Atención, jamás coinciden. Esto es una forma pedagógica de hablar. Acá hay que tratar de no ser tan literal. Prácticamente nunca coinciden, pero sí es importante que se aproximen. Y cuando se separan, nos está diciendo que es una curva con una distribución anormal o asimétrica, y según el valor o cómo se ubiquen la mediana y el promedio, vamos a ver si se desvía a la izquierda o si se desvía a la derecha. ¿Qué quiere decir? En cuál de los dos extremos se concentra la mayor cantidad de datos. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber si la población se comporta o sus datos son mucho mayores al promedio, o sea, si la mayoría de la población, sus datos son mayores que el promedio o si son menores. Y para dónde están los datos atípicos, ¿sí? Los outliers, los datos que se alejan mucho del promedio. ¿Se acuerdan que decíamos que es el dato que tironea la curva para un lado, o es el dato que al promedio lo tironea para el otro lado? Porque el promedio
se influye mucho por los datos extremos. Repasen las clases anteriores. Entonces, en una curva normal, se sabe que la mayoría de los datos se distribuyen alrededor del promedio. Lo más común es el individuo promedio. Y que, según la variabilidad que tenga esta distribución, ¿sí?, se van a distribuir. Siempre sabemos el desvío estándar, siempre lo sabemos el desvío estándar de la muestra. Nunca más en su vida van a tener que calcular la varianza y el desvío estándar a mano. No existe eso. Pero se lo hicimos calcular a mano para que ustedes comprendieran que en realidad hacía referencia a cómo se comporta, cuánto se desvía cada puntito de la media, en más y en menos, ¿sí? Esa es la varianza, por lo tanto, es la raíz cuadrada de esto, el error estándar. Se sabe, de algún lado salió, que los datos, la mayoría se concentra cerca de la media, y que en un error estándar menos y en un error estándar más, esto es la regla, una reglita donde están todos los datos, esto es el eje X. En un desvío estándar para acá y en un desvío estándar en menos, casi el 70% de la población se va a encontrar entre estos valores. Y entre 2 desvíos estándar en más y 2 desvíos estándar, en general para este lado es mayor, 2 desvíos estándar en más y 2 desvíos estándar en menos, se va a ubicar el 95% de los datos. Recuerden de la clase pasada que si es una curva con mucha dispersión, era una curva así, más achatada, ¿sí? Donde la variabilidad entre los datos, o sea, el desvío estándar, es más grande, más ancho. O sea, si la curva tiende a la normalidad, la mayoría de los datos va a estar cerca del promedio y el 70% de los datos se va a ubicar entre 2 y 2 desvíos estándar de la media, ¿sí? Los datos se van a distribuir con mayor dispersión. Esa es la información, pero siempre el 95% de todos los datos de la población, en realidad de nuestra muestra, ya veríamos después si es inferible, extrapolable, pero en principio los datos de nuestra muestra ya sabemos que el 95% se va a distribuir entre estos dos valores. Y el 99% se va a distribuir entre 3 valores del desvío estándar en menos y 3 valores en desvío estándar del más. O sea, cualquier dato que exceda 3 desvíos estándar en menos y 3 desvíos estándar en más es anormal, es atípico. Y si la característica nos preocupa, ya es un criterio muy importante, por ejemplo, para empezar a estudiarlo. En realidad, en medicina, nosotros empezamos a estudiar cuando algo se desvía más de 2 desvíos estándar, ¿sí? Alguien puede decir, pero ¿por qué esta distancia, que es un desvío estándar, no es lo misma distancia que esta y que esta? Porque esto es una curva de probabilidad, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que es una curva estandarizada. Pero la idea es que acá ustedes vayan comprendiendo conceptos. En cualquier conjunto de datos grande, no en 5 datos, en una cantidad grande, ¿cuánto? Ya vamos a ver. Los datos se tienden a distribuir en lo normal y en nuestros datos el 70-95% se distribuyen de esa manera, ¿sí? A lo que yo me referí es a si ustedes se ponen muy estrictos estas diferencias. ¿Y por qué ocurre todo lo que estamos hablando? Y acá se nos infiltra un concepto muy importante que asusta, que es el teorema central del límite. Otro ejemplo, nosotros queremos saber
queremos estar seguros de cómo son los varones en Mar del Plata. ¿Serán más petizos? ¿Serán más altos que a nivel nacional? Pues bien, con un número de muestra grande, si los medimos, y ya lo sabemos, la mayoría de los individuos, ¿sí?, eran 100. La mayoría de los individuos se van a distribuir más o menos alrededor de 1,70 m. Y después vamos a tener una menor frecuencia de varones más bajitos y una menor frecuencia de varones más altos. ¿De acuerdo? No olviden que todas estas son ejemplos pedagógicos. ¿Y qué es el teorema central del límite? Esto lo descubrió un científico alrededor en el siglo XVIII. Siempre me confundo los siglos. En el año alrededor del 1800, ¿sí?, que es el siglo XIX. Bien, ¿qué es lo que nos decía el teorema central del límite? Que esto es un concepto, ¿sí?, es complicadísimo y tiene un montón de ecuaciones. Que cuando nosotros tenemos un número grande de datos, de variables aleatorias, de variables tomadas al azar, como sean, la muestra de los datos se acerca a una distribución normal. Incluso cuando los datos de esta población no sigan una distribución normal. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo se comporta ese parámetro poblacional. Pero si nosotros tomamos una muestra lo suficientemente grande, nuestros datos se van a aproximar a la normal. ¿Y por qué es importante tener en claro esto? Porque es muy simple hacer estimaciones como estas que mostramos aquí, con elementos como por ejemplo saber la dispersión de la muestra, que podrían llegar a ser en cierta medida extrapolables o que nos permitan conocer de la mejor manera posible este universo. ¿Qué es una muestra grande? Esta es la buena noticia. No necesitamos 200, 500. Ya se estudió que cuando nosotros tenemos un número de datos, un número de individuos de 30 o más, la distribución de los datos de la muestra se va a acercar a la normalidad. Entonces podemos calcularles el promedio, el desvío estándar y tener en claro que estos datos se acercan a la normalidad, se acercan. No podemos a partir de ahora en nada hablar de certezas absolutas. Dos conceptos importantes. ¿Se acuerdan que hasta ahora veníamos hablando del desvío estándar? Siempre les dije, el desvío estándar es lo que tiene que acompañar el cálculo de un promedio, ¿sí? Porque es una distribución de datos similar que se aproxima a la normalidad. Cuando nosotros detectamos, al comparar media y mediana, que no es una curva normal, que no es simétrica, entonces en ese caso, ¿qué debemos utilizar? El rango intercuartílico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, desvío estándar me habla de cómo se distribuyen los datos en relación a un promedio. Pero si nosotros ahora estamos con el chip puesto en lo que es estadística inferencial, hablamos de error estándar. Así se calcula el error estándar, y esto no es para que se lo aprendan de memoria, esto no es que no se los vamos a tomar en ningún examen, nadie se los va a tomar en ningún examen, pero tienen que saber que cuando hablamos de error estándar, por esto que les explico aquí, tiene mucho que ver con el desvío de los datos y con el número de la muestra. Entonces, este es un buen ejemplo de si nosotros quisiéramos calcularle conocer
la glucemia de toda la población de Mar del Plata. Obviamente no podemos hacerle la glucemia a todos los individuos de la población de Mar del Plata, es imposible. Entonces vamos a elegir una muestra. Pero la pregunta es, en esta muestra, ¿cuánto se alejará los valores que yo obtenga de mi muestra de los verdaderos parámetros poblacionales? Y aquí es donde se aplica el teorema central del límite, ¿sí? ¿En qué? Si tomo un número grande de datos y entiendo su dispersión, yo puedo decirles con qué precisión estos datos de mi muestra se van a separar de este parámetro poblacional, ¿sí? Un parámetro poblacional, incluso filosóficamente, es algo a lo que no podemos llegar, son las limitaciones de nuestro conocimiento. Todo lo que yo le estoy hablando tiene que ver con las limitaciones del conocimiento de todos los investigadores, las investigadoras, ¿sí? De todos nosotros. Esta es la fórmula para el cálculo del desvío estándar. Nuevamente, la van a tener que calcular acá en este núcleo a mano, ¿sí? Pero nunca lo van a tener que hacer a mano, esto se los hace cualquier software en 5 segundos. Entonces, ¿cómo se calcula el intervalo de confianza? Pues bien, se calcula a partir de la muestra obtenida más 2 desvíos estándar en más y 2 desvíos estándar en menos, ¿sí? En realidad, no son 2 desvíos estándar. En cuanto a la curva normal, la cifra exacta es 1,96. Y yo lo dije mal, nuevamente, no son desvíos estándar, es el error estándar. ¿Y recuerdan cómo se calcula el error estándar? Es el desvío estándar de los datos que yo tenía dividido la raíz cuadrada de la muestra. Mientras más grande es la muestra, más chiquitita, va a ser el denominador. Cuando tenemos una fracción en donde el denominador es chiquito, ¿sí? El número, el cociente, va a ser más grande. Entonces, a medida que el denominador, el número de la muestra, es mayor, y el desvío, la dispersión de los datos, es menor, este resultado va a ser más pequeño, con lo cual, al multiplicarlo por el promedio, al multiplicarlo por 1,96 y restárselo o sumárselo al promedio, este rango, que es el intervalo de confianza, va a ser más exacto, ¿sí? Entonces ustedes aquí pueden observar el resultado de toda esta fórmula, ¿sí? Imaginen que en lugar de haber tomado una muestra de 100 personas, ¿sí? Hubiéramos tomado una muestra de 4. No es lo mismo dividir por 2, raíz cuadrada de 4, que dividir por 10. Bien, y así se interpreta el intervalo de confianza. La mayoría de los casos, el intervalo de confianza que se utiliza es del 95%, ¿sí? Porque, como les mostré acá, estamos trabajando con 2 desvíos estándar. ¿Recuerdan? 2 desvíos estándar sale de acá. Muy bien. Me fui mucho. Bien. Aprovechen para descansar. Bien, entonces, volviendo a nuestro ejemplo de la glucemia, si nosotros
¿Recuerdan el gráfico que les acabo de mostrar? Trabajamos con 2 desvíos estándar, estamos tratando de pensar en un intervalo del 95%, lo cual implica que el error que podemos llegar a cometer es menor al 5%. O dicho de otra manera, nosotros con un 95% de confianza podemos afirmar que si las mediciones se hubieran realizado en un infinito número de casos, por ejemplo, en toda la población de Mar del Plata, con un 5% de posibilidades de equivocarnos, podemos decir que el valor de la población, su promedio puede ser alrededor de 96, con un rango entre 92 y casi 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Esta es una de las formas de interpretar un desvío de confianza. Siempre este error, este 5%, se refiere al error aleatorio. Pensemos en otro ejemplo, este es un poquito más complicado. Pensemos que nosotros queremos conocer en una región enorme, ¿por qué no en toda la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el tiempo de internación de todos los pacientes graves? Piensen que un paciente grave con COVID, en general, está una cierta cantidad de días internado en sala general, de ahí pasa a terapia, y en terapia, en general, si antes no se muere, pasa en respirador una gran cantidad de días. Nosotros, de ver estudios en China, en Italia, en España, sabemos que este tiempo es de tal cantidad de días. ¿Cómo será en nuestro país? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Hacemos un muestreo probabilístico de todos los hospitales de este territorio. No podemos estudiar todos los hospitales, pero de manera probabilística vamos a elegir 50 hospitales. En estos 50 vamos a calcularle a los egresos los días de internación que estuvieron, ¿sí? Y luego calcularemos un promedio de todos los días de los hospitales. Ustedes dirán, bueno, pero el tiempo de internación hospitalaria en pacientes graves, ¿sigue una curva normal? Les dije, no lo sé. No sé exactamente cómo es en este territorio, en la provincia. Pero si nuestra muestra es lo suficientemente grande, esta estimación se va a acercar a la normal, por lo cual yo puedo inferir, si la muestra es grande y si fue probabilística, que mi estimación va a acercarse mucho al verdadero parámetro poblacional, ¿sí? Me permite inferir lo mismo de acá, de mi muestra, a la población, porque lo hice de esa manera. Entonces, hacemos este cálculo y vamos a entender que en la provincia de Buenos Aires, con una seguridad de casi el 95%, sé que en promedio, y acá viene la importancia, en promedio los pacientes van a estar internados 20 días, con un rango entre 18 y 21, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿Cuál fue la unidad de análisis? ¿Los individuos o la población? En este caso, en este ejemplo, fueron los días de internación, no fueron los individuos. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de individuos, pocos probablemente, no lo sé, quizás de ahí, de este estudio podríamos calcular la proporción de cuántos individuos se internaron más de una vez, ¿sí? Salieron y por algún motivo, por COVID,
que es un bajo porcentaje de los individuos, muy bajo, aparentemente menor a un 2%, tuvieron más de una internación. Entonces, en este caso, a nosotros los que nos preocupaba eran los días de internación. Este concepto es bastante complicado de entender para todos. ¿Qué limitaciones tenemos que saber? Que acá estoy hablando de un promedio de días de internación, ¿sí? Promedio de días de internación de los pacientes que egresaron vivos, ¿sí? Eso es de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero, de días de internación de los pacientes que estuvieron de alta. Pueden haber salido vivos o pueden haber salido muertos. Y ustedes dicen, sí, pero hay 2 personas que yo conozco que estuvieron internadas 14 días. Bueno, pues bien, estas personas caen en esta parte, ¿sí? No siguieron la distribución normal, porque acá nosotros estamos hablando de que esto ocurrió en el promedio. Y este gráfico está muy bueno, porque cada una de estas curvas representa cómo se distribuyó la variable en los distintos hospitales, ¿sí? Hubo hospitales en los cuales los días de internación se distribuyeron con esta manera y sus valores promedio se acercaron mucho a 20 días, pero hubo hospitales que tuvieron una mayor dispersión en cuanto a los días de internación que tuvieron, con un promedio que se aleja mucho más de 20, ¿sí? Entonces, si estas personas, por ejemplo, pudieran haber estado internadas en este hospital, estoy hablando de ejemplos, ¿sí? Es muy bueno este gráfico. Lo más probable es que la mayoría de ustedes no les quede claro en concepto solo mirando esta videoclase. Es necesario revisarlo y revisarlo varias veces. Entonces, ¿qué tenemos que saber en cuenta? Que estamos hablando de un promedio, que todos nuestros datos se basan en un promedio, que son estimaciones, y que estamos asumiendo que la calidad de atención y la complejidad de todos los hospitales que tomamos es la misma. Interesante pensar y tener en claro, le podemos decir esto a los directores del hospital, que hay ciertos hospitales en donde sus días de internación se alejaron bastante del promedio, ¿sí? En más o en menos, ¿sí? Y o estos hospitales además tenían una mayor dispersión. Es probable que hayan tenido un bajo número de pacientes o que la calidad, los días de internación dependan de algún factor que hace que sean muy dispares. Lo ideal sería que hubiéramos tomado un muestreo probabilístico de casos. Supongan que no tenemos, nuestro grupo de investigadores somos nosotros, somos 5. Supongan que lo hacemos en este momento. No tenemos recurso, no tenemos ningún subsidio. La verdad, no podemos trasladarnos a localidades de la provincia que sean muy alejadas. No estamos en condiciones de hacer un muestreo probabilístico. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos el trabajo? Como no puedo, no hago nada. No, tenemos que hacerlo. Es necesario que lo hagamos. Es necesario que nosotros aportemos al conocimiento con nuestros datos locales. Es fundamental. Pero si yo no puedo hacer un muestreo probabilístico, lo hago como pueda. Trato por todos los medios de seleccionar la mayor cantidad de hospitales posibles, la mayor cantidad que pueda. Y aclaro siempre en la discusión que estas son las limitaciones que encontramos. Que en nuestra muestra estos son los datos que encontramos. Que debido al bajo número de la muestra y a que el muestreo
no fue probabilístico, nuestros resultados no serían extrapolables al resto de la población. Así se dice. Pero esto no quiere decir, primero, que no podamos hacer un estudio y que nuestro estudio sea malo. Porque nosotros a veces le hemos dado como tarea a los estudiantes hacer un trabajo y muchos dicen, bueno, pero esto no lo puedo hacer porque no es un muestreo al azar, porque no es probabilístico. Y esto lo creen muchísimos, muchísimos médicos. Y no es así. Siempre tenemos que tratar de producir información y conocimiento local de buena calidad, no cualquier cosa. Por esto le estamos enseñando esto. Pero no se pongan límites en base a sus posibilidades y a sus recursos. Simplemente hay que aclarar estas limitaciones. Todos y todas tenemos cierto número y cierta cantidad de limitaciones. Mientras las tengamos claras, podemos seguir adelante. Bueno, está bien, perfecto. Yo encontré estos datos. Muy bien. Ahora, ¿son estadísticamente significativos? ¿Tienen la solidez necesaria de que son estadísticamente significativos? Antes que nada, ¿qué quiere decir estadísticamente significativos? Que estos estudios, estos resultados, los días de internación que me dio esto, no se dio por casualidad, porque por ahí yo lo hago y por ahí otro grupo lo hace y me dice, mirá, a mí los resultados me dieron diferentes. En realidad a vos te pasó eso de casualidad, ¿sí? Porque sí. Pero en realidad, me dice el otro grupo, los resultados son estos. Entonces ahí decimos, ¿cómo es la cosa? ¿Realmente nuestros resultados son estadísticamente significativos? Porque, obvio, por supuesto, siempre el promedio que yo saqué no va a ser exactamente igual al del otro grupo, ni al de otro, nunca. ¿Sí? Nuestros promedios van a tener una variación, como todo. Pero eso quiere decir que realmente sean diferentes. ¿Quiere decir que estamos hablando de situaciones tan diferentes? Estadísticamente significativo quiere decir que si este experimento se repitiera 100, 1000, 200.000 veces, miren lo que estoy diciendo, estos resultados realmente podrían ser tan diferentes, o en realidad nuestros resultados podrían caer dentro de este rango. Recuerden, no hay números ni variables ni medidas absolutas. Todos nos movemos entre cierto rango de conocimiento. Entonces, hacemos el ejemplo, volvamos al ejemplo de la glucemia, ¿no? Nosotros dijimos que en Mar del Plata nos dio una glucemia promedio de 96. Pero hay un grupo de estudiantes que vive en Miramar y dice, pará, déjame hacerlo a mí en Miramar. Me interesa saber qué ocurre en Miramar. Este grupo hace todo un promedio en una muestra probabilística, excelente, le sale el trabajo, pero encuentran un promedio de casi 100 miligramos por decilitro de glucemia. Y dice, bueno, evidentemente en Miramar las personas tienen una glucemia mucho mayor que en Mar del Plata, lo cual probablemente pueda ser atribuido a que consumen una gran cantidad de facturas. Supónganse que el grupo de Miramar quiere cerrar las panaderías. Es una hipótesis. Porque ellos tienen un promedio mucho mayor de glucemia. ¿Será así? ¿Será realmente así? Miren que estamos hablando de cerrar todas las panaderías, o sea, cualquier conocimiento, cualquier cosa que nosotros hagamos, va a tener una repercusión, va a tener una consecuencia. Bien, ¿qué hacemos? Le calculamos el intervalo de confianza, ¿sí? En el ejemplo anterior, nosotros le habíamos calculado el intervalo de confianza a esta glucemia, que era entre 92 y 100. Le calculamos el intervalo de confianza al estudio de los chicos del grupo de Miramar.
¿Y qué nos encontramos? Sí, en promedio la glucemia fue mayor, pero los menores datos de ellos no fueron muy distintos de los nuestros. Hubo un porcentaje de población nuestra que tuvo estos datos, así como también sus mayores datos coincidieron con los nuestros. ¿Qué quiere decir? Que en promedio las glucemias fueron diferentes, pero que si ellos repitieran este estudio 1000 veces y nosotros repitiéramos nuestro estudio 1000 veces, muchos valores coincidirían. Entonces aquí no podemos hablar de diferencias significativas. ¿De acuerdo? Bien. Pero cuando estamos hablando de aproximarnos a la realidad, siempre tenemos que poner a juicio lo que acabamos de calcular, de estimar. Siempre nuestras estimaciones deben ser sometidas a un juicio, o sea, a una prueba, o sea, a un test. Hay varios test que se utilizan, ¿sí? En el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de testear si hay diferencia entre dos promedios, se llama test de student test o t-test, o test de medias. Si queremos testear proporciones, por ejemplo, queremos testear si hay mayor porcentaje de personas con sobrepeso en Mar del Plata y en Miramar, ¿sí? Si tenemos un mayor porcentaje de personas con sobrepeso, el sobrepeso lo vamos a considerar de la manera de la cual estamos hablando, lo hemos operacionalizado, ¿recuerdan? Como una variable cualitativa. ¿Tiene sobrepeso? No tiene sobrepeso, ¿sí? Estas pruebas de hipótesis que vamos a usar tienen un determinado nombre, una determinada técnica en función de la variable que estamos queriendo estudiar. Ahora, el test de hipótesis nos arroja un determinado resultado que en definitiva tiene que ver con un p-valor, ¿sí? Es el p-valor de este resultado que podría ser atribuido al azar. Si el p-valor es menor a 0,05, 0,05 es el valor absoluto del 5%. Entonces, si el p-valor de este test de hipótesis nos dio menor a 0,05, quiere decir que estas diferencias sí son estadísticamente significativas, no se deben al azar. O sea que si le hiciéramos un test de hipótesis, o sea, en este caso un test de medias, un test de student, a estos dos promedios, el de Mar del Plata y el de Miramar, veríamos que los resultados no son significativamente difíciles. Perdón, no son significativamente distintos. La buena noticia es que ya nos aprendimos un test de hipótesis, que era el cálculo, la estimación del intervalo de confianza. Es muy interesante utilizar el intervalo de confianza como test de hipótesis, porque además de decirnos que los intervalos se superponen o no, también nos da una idea de la dispersión de la población. Recuerden que el intervalo de confianza utiliza para su cálculo el error estándar. Entonces, también nos da una idea de la dispersión. Por esa razón, es de mucha mejor calidad expresar estas diferencias mediante los intervalos de confianza, ¿sí? Si alguna vez ustedes deciden hacer esto, es redundante decir, por ejemplo, las medias, las diferencias, ustedes dicen, la media de Miramar de glucemia fue de tanto. Entre paréntesis al lado se pone el intervalo de confianza.
La media de Mar del Plata fue de tanto, se pone el intervalo de confianza. Por lo tanto, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Punto. Ahí cierra. Porque poner intervalo de confianza y P005, mayor o menor, es totalmente redundante. O también pueden hacer y escribir directamente que la media de glucemia en Miramar fue de tanto, la media de glucemia en Mar del Plata fue de tanto, y estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, paréntesis P menor de 0,5, ¿sí? Porque también esto nos indica qué nivel de significación están usando, ¿sí? Qué nivel de confianza están usando, si el 95% o el 99%. Esto es un poquito más complicado. Lo que les quería decir es que no se pone las diferencias del intervalo de confianza y la P, ¿sí? Volvemos de vuelta. Cuando hablamos de intervalos de confianza, el 95% de seguridad de confianza, de un error menor al 5%, lo que estamos hablando es del intervalo y de la posibilidad de error que estamos dispuestos a aceptar debido al error aleatorio. De nuevo, cerramos toda esta idea. Debido a eso, ¿sí? Por eso el error aleatorio, vuelvan a leer la clase, depende mucho de el tamaño de la muestra, ¿sí? Y también de la dispersión de los datos, pero sobre todo del tamaño. Pero si en este estudio nosotros hubiéramos usado un glucómetro mal calibrado, ¿sí? Si quienes hicieran el estudio en realidad no hubieran estado lo suficientemente capacitados, este estudio estaría lleno de sesgos y en realidad nuestro estudio tanto nos costó, no tendría ningún tipo de validez, porque es una vergüenza y no se puede publicar un resultado, menos aún con la idea de extrapolar, si se hubieran cometido errores. Eso es impresentable. ¿Cómo lo deberíamos haber solucionado? Deberíamos haber hecho una prueba piloto para asegurarnos de que quienes miden la glucemia lo sepan hacer, para poder tener la oportunidad de mejorarlo, de entrenarlos. Tenemos que tener muy bien calibrados nuestros instrumentos, estar seguros que todo funciona bien. Y lo que se habla, lo que se dice fundamental, establecer controles de calidad de manera permanente. Porque obvio, los aparatos siempre se descalibran. Entonces, mediante un determinado número de tiempo, hay que chequear y volver a probar que estén calibrados. Controles de calidad, prueba piloto. Volvemos a retomar el ejemplo de la clase anterior, de Hiroshima, ¿sí? Entonces, volvemos a tomar la idea, la interpretación del riesgo relativo. Y les acabo de decir, como dije tontamente recién, el ejemplo de las panaderías, esto es muchísimo más grave. Y esto, no me refiero al ejemplo de cáncer de Hiroshima, que estos números, el estudio se hizo, pero estos números son ficticios, los inventé. Pero esto desgraciadamente se ha hecho en muchas ocasiones. Algunas veces se le escapó al investigador, pero otras veces, y esto es lo más triste de todo, ha habido un interés atrás de esto. Inicialmente hubo estudios que no demostraban de manera significativa la asociación entre tabaco y cáncer. Los hubo. Ahora hay estudios que demuestran, estudios geniales, uno lee cómo se hicieron y te morís de envidia, y que demuestran, los hay estadísticamente significativa, que no hay una asociación real entre el uso de agroquímicos y el desarrollo de determinados tipos de cáncer, o la presencia de cierta proporción o cantidad de malformaciones congénitas. Esto es tremendo. Entonces, atención, cuando ustedes les pongan enfrente una P menor a 0,05,
un intervalo de confianza donde sus extremos no coinciden, tengan cuidado, siempre, siempre con un espíritu crítico, siempre, siempre en su cabeza tengan presente esto. Yo voy a juzgar, yo voy a hacerle un test de hipótesis crítico a esto, por más de que ellos hayan aplicado un test de hipótesis que mide un P0,05, voy a leer con atención y con una mirada crítica si esto es realmente cierto. No me voy a comer cualquier verdad solo porque me diga esto no es estadísticamente significativo. Acá les quería mostrar, esto es un software, es el EpiInfo, que lo hizo el CDC, facilísimo, excelente, en donde automáticamente, fíjense, nos calcula el riesgo relativo, atención, nos calcula el riesgo atribuible, todo tiene, fíjense, todo tiene un intervalo. Esto es un intervalo para ver la amplitud de esta estimación. Y nos arroja el test de hipótesis que corresponde. Y aquí nuevamente volvemos a repasar la interpretación. Volvemos a hacer esto con todos los ejemplos que estuvimos dando. Volvemos a repetir todos los conceptos, ¿sí? Es difícil, no es fácil, pero esto lo van a ir entendiendo a medida que repasen. Y esta frase de Edgar Morin, que ya la dije en una ocasión anterior, me equivoqué, ¿sí? Como siempre uno se equivoca, y creo que dije que había fallecido, ¿sí? Bien, la complejidad es la incertidumbre dentro de los sistemas organizados. Y este concepto de la incertidumbre, en este momento de pandemia que estamos viviendo, se vuelve central. Porque una de las cosas que nos ha ocurrido es que muchas de las cosas que creíamos que eran certeras y que dábamos por cierto, no lo son así, ¿sí? Entonces, a partir de ahora estamos viviendo en el cuerpo y en nuestra mente lo que es estar inmersos en el paradigma de la incertidumbre. Bueno, espero que haya quedado claro, que haya quedado la menor cantidad de dudas posibles, ¿sí? Dudas les tienen que haber quedado, si no, no entendieron nada. Y esperamos poder resolver estas dudas en el foro y en el vivo, ¿sí? Del viernes que viene. En breve, entre mañana y pasado, les voy a estar subiendo los ejercicios. Hemos hecho un montón de ejercicios con su resolución. Y también estamos preparando una prueba de autoevaluación. En breve les vamos a subir al campus un examen en donde queremos que ustedes evalúen sus conocimientos. Es un autoexamen. Nosotros lo que queremos es que ustedes se evalúen a ustedes mismos a ver cómo venimos aprendiendo todo esto, ¿sí? Les vamos a avisar cuando esté subido. Muchas gracias. Es un gusto enorme podernos encontrar y nos vemos el viernes.